Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a la universidad por haber coordinado la organización de este, para nosotros, importantísimo evento, esta importantísima jornada. Para mí es un honor y un orgullo estar haciéndolo, además, en este caso, en la tercera jornada, en lo que considero mi segunda casa, porque la primera es el Club Tucumán, de acá de Quilmes, y con tantos amigos y gente tan querida con la que me formé, bueno, como Patri, como, bueno, no sé si está porque no veo, Miguel, Judicati, Héctor Vázquez, ya están por ahí. Bueno, no quiero hablar de todos porque muchos compañeros queridos de hace mucho tiempo y con personas de las que aprendí muchísimo. Bueno, Fer Porta, ahí Rodolfo, Pastore, Carlos, Fidel, veo acá, seguro que hay un montón más que no veo. Bueno, Gustavo Lugones, que no sé si está, pero me dijo que iba a venir en un rato, gente muy querida en términos académicos, obviamente, pero también en términos personales y también políticos para mí. Así que estoy muy contento y muy emocionado de estar en estas jornadas. Agradecer a todos los chicos, a las chicas, los compañeros, las compañeras que se pusieron al hombro la organización, no solo de esta jornada en particular, sino de las que ya venimos haciendo y las que vamos a venir haciendo, a seguir haciendo a lo largo de todo el año. Lo cuento brevemente cuál es el formato de estas jornadas por el derecho al futuro. Hay una versión oficial y una no oficial. La no oficial la voy a contar muy brevemente porque habla muy mal de mí y de mi estado psíquico, probablemente, que es que un día, lo digo muy breve, un día soñé que íbamos a hacer esta jornada el año pasado y me levanté y lo escribí y la estamos haciendo, igual tal como lo soñé. Esto es real, habla mal de mí, yo lo sé, pero lo quería contar porque me resulta simpático. Pero la versión oficial, una vez dicho esto, y a esa madrugada le mandé al gobernador, che, estaría bueno hacer esto, cuando se levantó me dijo, ¿estás bien? No sé, le dije, pero estaría bueno hacer esto. Sí, es espectacular, armémoslo para el año que viene. Y el formato es básicamente recorrer la provincia, recorrer las universidades nacionales y eventualmente alguna universidad provincial en nuestro territorio, en nuestra jurisdicción provincial, discutiendo, debatiendo, analizando, diagnosticando, viendo qué se hizo, qué falta hacer y sobre todo tratando de transformar muchas políticas de gobierno que durante la jornada de hoy compañeros, compañeras, investigadores, académicos van a estar debatiendo, pero entre otras cosas muchas políticas de gobierno que se han llevado adelante estos 3 años con todas las dificultades que conocemos, que van desde la herencia recibida hasta la pandemia, hasta la peor sequía de los últimos 100 años, hasta la crisis financiera internacional, hasta la guerra en Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Que decía, políticas que se han venido implementando de carácter productivo, en este caso particular, y que se tienen que transformar en políticas de Estado. ¿Sí? Hoy son políticas de gobierno, son políticas que llevó adelante un gobierno en particular, el gobierno del gobernador Kicillof y de sus ministros, pero me parece que el desarrollo de nuestra provincia, la mejora de las condiciones materiales de vida del pueblo bonaerense requieren que esas políticas, que esas herramientas se discutan, se mejoren, se rediscutan y que se implementen en el largo plazo. Quiero hacer una breve referencia, sin meterme mucho en los detalles, porque sé que después, bueno, no sé, Augusto, Ariel Aguilar, bueno, varios de los compañeros que van a estar en las mesas van a hablar puntualmente. Bueno, Juan Cuatromo, presidente del Banco Provincia, van a hablar puntualmente de esas políticas, pero quiero hacer un repaso general de lo que se encontró en materia productiva, de lo que hicimos y por qué es necesario discutirlo, debatirlo, consensuarlo y transformarlo justamente en políticas de Estado para el desarrollo de la provincia de Buenos Aires. Lo dijo en su momento el gobernador, creo que cuando, inclusive el día de su asunción, nosotros sabíamos que la provincia estaba en condiciones paupérrimas, todas sus áreas, la producción obviamente, pero también la educación, la salud, la seguridad, la ciencia y la tecnología, bueno, en condiciones paupérrimas porque obviamente habíamos estado haciendo una campaña, habíamos estado recorriendo toda la provincia, habíamos hecho un diagnóstico muy preciso de esas cuestiones, pero cuando nos enfrentamos a la botonera, como se suele decir, con los papeles en la mano, la situación era mucho peor de lo que imaginábamos. Y el gobernador la definió en su momento como tierra arrasada, y literal.
tierra arrasada. En materia productiva, hasta, bueno, siempre lo dice Augusto y el gobernador, hasta el ridículo de que por 8 meses, creo, por 8 meses la provincia no había tenido ministro de producción. Así probablemente le interesaba la producción y el desarrollo productivo al gobierno anterior, medio en serio, medio en broma. Fueron los mejores 8 meses de la producción en la provincia, porque por lo menos no hicieron daño. Al no tener un ministro no hacían daño, o cuando tenían un ministro básicamente se dedicaban a destruir lo que fue quedando, lo poco que fue quedando de la industria y de la producción bonaerense. No voy a dar datos puntuales acá porque sé que lo va a hacer Augusto, pero básicamente nos encontramos con una fortísima mortandad de empresas, puntualmente de pequeñas y medianas empresas del sector industrial, con una caída del Producto Bruto Geográfico, con una disminución muy fuerte del empleo industrial y básicamente sin herramientas de política industrial, sin políticas de Estado justamente, sin herramientas de política industrial y sin políticas de Estado. No había ninguna política de fomento a la industria, no había, a pesar del discurso de que la anterior fuerza política que gobernó la provincia de Buenos Aires, un discurso empático si ustedes quieren y a favor, proclive a la producción agropecuaria, tampoco tenía ninguna política para el desarrollo de la política del sector agropecuario, mucho menos en materia de ciencia y tecnología. Lo veo a Mario Lozano, gran compañero que por mucho tiempo y a Fede Agüero, que está a cargo del área ahora, por mucho tiempo se ha dedicado y se sigue dedicando a la materia en ciencia y tecnología. En materia crediticia, Juan, una mesa de dinero, digamos, que era el Banco Provincia, no era un banco como fue originalmente creado, bueno, más allá hace 101 años, ¿no? ¿Sería? 102 años. 200 años, que había sido creado para el fomento productivo en la provincia de Buenos Aires. Como decía, se había transformado en una mesa de dinero, el principal tenedor de instrumentos financieros nacionales, del ELIX, de BACS, etcétera, de la provincia. Se usaba para la timba, no para fomentar la producción. Y bueno, en ese marco asumimos, y apenas asumimos con una pandemia y con una tremenda falta de recursos por la escasa, como todos saben y como el gobernador lo ha puesto de relieve muchísimas veces y lo va a seguir haciendo, una escasa participación de la coparticipación, una muy injusta coparticipación de la coparticipación en los recursos provinciales. En ese escenario tan complejo, tan caótico de crisis económica, pandemia y falta de recursos, el gobernador instruyó a todos aquellos compañeros ministros, compañeras ministras que tienen algo que ver con la producción, desde el Banco Provincia hasta el ministro de Producción, al ministro de Desarrollo Agropecuario, al director ejecutivo de ARBA, a la entonces ministra de Trabajo, a que se trabaje de manera coordinada, y lo hicimos durante la pandemia. En ese momento yo era jefe de gabinete, teníamos una mesa, tenemos todavía, una mesa en donde se coordinan todos los aspectos productivos de la provincia de Buenos Aires, y básicamente ese primer año de pandemia y mitad del segundo, me animo a decir, de gobierno, básicamente a lo que nos dedicamos es a tratar de que la pandemia y sus efectos económicos no sean tan lesivos para la economía bonaerense, para sostener las industrias básicamente. En eso ayudó también muchísimo el Estado Nacional, bueno, con varios instrumentos, el ATP, el IFE, créditos, etcétera, para sostener eso. Que las empresas no cierren sus persianas, que los comercios no cierren sus persianas, que el trabajo formal no se vaya perdiendo y se pueda sostener hasta que, bueno, vengan tiempos en su momento más normales y podamos empezar nuevamente un proceso de crecimiento económico y de generación de empleo genuino en la provincia de Buenos Aires, cosa que efectivamente pasó en el año 2021. Algunos lo llamaban, no, bueno, fue un mero rebote de la economía después de la brutal caída que obviamente tuvimos en la pandemia, casi 10 puntos porcentuales, se redujo el Producto Bruto Geográfico, pero ya el próximo año pudimos superar esa meta con la que nos habíamos encontrado, creció 11,2 creo, si mal no recuerdo, y se fue nuevamente regenerando el empleo industrial, el empleo en general, pero eso no fue magia, diría alguien, ¿no? Eso no fue magia, eso fueron básicamente la decisión política del gobernador y todas las políticas públicas que se implementaron en esos años, repito, primero en términos defensivos, para sostener el empleo, para sostener los sectores productivos funcionando, o por lo menos generando de alguna manera, en muchos casos, subsidios. Esa palabra que a muchos les molesta tanto, que son los subsidios, la verdad que esa política industrial, esa política de sostenimiento que se dio en la época de la pandemia y en 2020, en 2021, fueron básicamente subsidios a la actividad económica, a la actividad productiva, al empleo, al turismo,
a los servicios, etcétera, para evitar una feroz mortandad de empresas y caída del empleo. Y bueno, una vez que pasó la pandemia, de nuevo, no por magia, no es que el virus se cansó, se tomó un avión y se fue para el otro lado, porque se llevó adelante el programa de vacunación más grande de la historia de la provincia de Buenos Aires, con la celeridad más grande, por fuera del mundo desarrollado, seguro. El otro día estábamos mirando algunos esquemas que mostraban día por día cómo había avanzado la vacunación en Argentina y en otros países del mundo, y la verdad, con el ritmo que se llevó adelante en la Argentina en general, en la provincia de Buenos Aires en particular, fue ejemplar. Eso fue lo que permitió que podamos dar por finalizada la fase de la pandemia, la fase defensiva de las políticas productivas, de las políticas industriales, y dar paso a una fase más ofensiva, ¿sí? Con mucho más crédito productivo, con muchos más instrumentos para el crecimiento en este caso y la selección de algunos sectores productivos. Repito, todo esto se va a presentar con detalle a continuación, pero quería hacer este breve raconto. Hoy estamos con niveles de empleo muy superiores a 2019, estamos con niveles de actividad muy superiores a 2019, tuvimos hasta el año pasado con niveles de exportaciones en la provincia muy superiores a los de 2019. No lo hago extensivo este año porque obviamente por la sequía la provincia de Buenos Aires también está sufriendo un golpe bastante fuerte en materia exportadora, pero hoy la situación es radicalmente distinta, me animo a decir, respecto de la herencia recibida y respecto obviamente de la situación de pandemia. Es obvio que falta muchísimo, por eso yo me refería a transformar las políticas de gobierno en políticas de Estado. Transformar las políticas de gobierno en políticas de Estado, que significa algo muy simple, que no solo sean políticas que puso en funcionamiento un gobierno, sino que queden previstas o por lo menos planificadas. Después, el próximo gobierno, nosotros creemos que va a seguir siendo por lo menos del mismo signo político, probablemente con los mismos nombres, para que el próximo gobierno pueda continuar con la faena que nos hemos propuesto, que es desarrollar y mejorar las condiciones, como decía al principio, materiales del pueblo bonaerense. Para finalizar, lo dice siempre el gobernador, la provincia de Buenos Aires es el motor productivo de la Argentina. Es la provincia que tiene mayor producto industrial, la provincia que tiene mayor producto agropecuario, la provincia que tiene mayor desarrollo de los servicios, la provincia que tiene más universidades y actividades científicas, tecnológicas y de innovación, la provincia que tiene el mayor caudal pesquero de la Argentina, la quinta provincia minera de la Argentina. Esto muchas veces no se sabe, creo que estamos quintos, ¿no? Quinto. Estamos quinto, la quinta provincia minera de la Argentina. Obviamente no son minerales metalíferos, sino que son rocas, minerales no metalíferos y piedras de aplicación, en general, que se usan para la construcción. Bueno, lo que quiero decir, cualquier sector que uno examine en la provincia de Buenos Aires es el principal o está ahí dentro de toda la provincia de Buenos Aires. La producción es la identidad de la provincia de Buenos Aires. Una provincia que por muchos años no tuvo identidad, inclusive en la cotidiana, esto lo señalamos siempre, cuando uno se va de viaje, de turismo por la Argentina, pregunta, ¿de dónde sos? Y uno dice entrerriano, el otro dice cordobés, nadie dice bonaerense. Yo digo quilmeño, de hecho, si me preguntan. Bueno, eso es que falta una identidad provincial y hay que crearla. Y la identidad provincial está fuertemente ligada a la producción. La provincia de Buenos Aires es una provincia productiva, que la encontramos dividida y que hay muchos que la quieren volver a dividir. No sé si habrán escuchado, de nuestra fuerza política también, de la oposición y de nuestra fuerza política, muchos que vienen con el discurso de que dos cosas, como la provincia de Buenos Aires es muy grande y por lo tanto es inviable, hay que dividirla. Quiero decir, la encontramos dividida en varias partes, porque falta una integración muy fuerte de la provincia de Buenos Aires, eso es mayor conectividad, más rutas, más puertos, más caminos rurales, cosa que estamos haciendo, y si es inviable en los términos que lo plantean, no es por un problema de magnitud, digamos, no es por un problema de volumen, no es un problema de extensión territorial, no es un problema poblacional, porque si no, ¿qué le quedaría a países como Rusia, que son, es inviable? Uno podría decir, bueno, la Federación de Rusia también es inviable, China es inviable, no es un problema de magnitudes, es un problema de políticas, de integración productiva y fundamentalmente un problema de recursos. ¿Sí? Porque si dividimos en 4, en 5, en 3 o en 9 pedazos la provincia de Buenos Aires y no le sumamos recursos, va a ser igual de inviable esas X
cantidad de provincias. Es un problema de recursos, en primer lugar, esto lo dije al principio, medio de la pasada, Provincia de Buenos Aires genera más o menos el 40% de los fondos coparticipables solamente, y luego de una pelea muy ardua que ha dado el gobernador, un trabajo que hemos llevado adelante con el gobierno nacional, hoy recibimos 22% de los recursos coparticipables, antes recibíamos solamente el 20%, vamos a seguir trabajando en ese sentido. Decía, es un problema de recursos y es un problema de definición de un modelo productivo para la provincia y por lo tanto para la Argentina. Porque si la provincia de Buenos Aires, que es el 40% más o menos de todo en la Argentina, es una provincia que apuesta por el desarrollo industrial, por el desarrollo productivo, por la ciencia y la tecnología, por la innovación, por la incorporación de conocimiento a la producción, por el trabajo genuino y bien pago, el país se va a transformar en eso. ¿Sí? Es inevitable por la magnitud que tiene la provincia. Así que en eso pensamos cuando arrancamos con estas jornadas, en general, discutir los derechos, queremos discutir los derechos, queremos decir que existen derechos, no como un miembro de la Corte que hace poco dijo, bueno, no es cierto eso que decía Evita de que ante una necesidad no hay derechos, hay costos y a veces eso es muy caro, entonces no hay que dedicarse a eso. Nosotros creemos eso, que donde hay una necesidad hay un derecho a la salud, como hicimos la jornada en la Universidad de José C. Paz, hay un derecho al arraigo, como hicimos la jornada en la Universidad de San Antonio de Areco, hay un derecho a la producción, como estamos haciendo hoy en esta jornada, y muchos otros derechos que vamos a discutir a lo largo y a lo ancho de la provincia, de todas las secciones electorales a lo largo del año. Lo que creemos es que la provincia de Buenos Aires tiene un derecho al futuro, nosotros tenemos que dar ese debate, tenemos que establecer políticas de Estado para trabajar para el desarrollo productivo y el futuro de la provincia de Buenos Aires. Así que, nuevamente, Patri, muchas gracias por recibirnos, Rodolfo, bueno, Alfredo Alfonso y Alejandra Cini, que no nos pudieron hoy acompañar porque están de viaje, les quiero dejar un caluroso abrazo y bueno, a todos los compañeros y compañeras, muchísimas gracias.